ser transparente. Con Lore trabajamos juntas, de hecho, en el Consejo de la Transparencia y en Chile Transparente, así que hemos compartido muchas conversaciones sobre este gran tema. Así que me había contado que estaba motivadísima con tomar el magíster porque esas discusiones que teníamos sobre la integridad y la corrupción en Chile, que están como tan de moda, creíamos que el tema de la ética era un tema súper relevante. Así que muy contenta de estar acá, muchas gracias Juan por la invitación. Y nada, bueno, espero poder aportar un poco en estas conversaciones. De hecho, cuando me veía estacionado se me ocurrieron un par de ejemplos para hacerles, porque de verdad que todo esto es como cuando alguien, yo creo que ve el título de magíster en ética aplicada, eso, ¿no? Sí. Igual piensa que debe ser muy filosófico, así como que a mí me encanta la filosofía, mi ramo favorito es la filosofía del derecho. Pero yo creo que de verdad nos damos cuenta, y ese es el problema que hemos tenido en la educación temprana y la educación universitaria en general, es que la ética lo hemos aplicado como algo muy etéreo, como la ética profesional, o a veces como dilemas éticos, pero que pasan así como muy hipotéticamente, y nos damos cuenta que es algo que, cruzando la calle, que tenemos dilemas éticos constantemente. Entonces, bueno, la idea es conversar hoy día sobre cómo la ética puede ser un límite a la corrupción, ¿ya? Entonces, dos como cosas primeras, ¿qué es la corrupción y qué es la integridad? Porque estos temas, si nosotros prendemos la tele o abrimos el diario, los vamos a ver todo el día. Y yo creo que muchas veces cuando se empiezan como a manosear los términos, todo termina siendo corrupción o nada es corrupción y viceversa. Entonces, un poco como enmarcar qué entendemos por esto. Entonces, si nosotros miramos la RAE, lo define como algo que permanece completo sin alterarse, la integridad. ¿Ya? Y lo entendemos así, o sea, un archivo está íntegro cuando está completo, y de hecho se dice, se corrompió el archivo cuando le falta alguno de sus elementos claves o esenciales, ¿cierto? Transparencia Internacional, que es una, creo que ustedes la conocen, es una ONG que fue fundada en los años 90, tiene su sede en Berlín, en Alemania, pero hoy en día está presente en más de 100 países de Chile, de hecho tiene Chile Transparente, en el capítulo chileno de Transparencia Internacional, tiene un glosario, diccionario sobre todas estas materias, y dice, bueno, son las conductas y acciones coherentes con una serie de normas y principios morales o éticos, o sea, acá nos tomamos por primera vez para la palabra ética, adoptados por personas al igual que instituciones y que operan como una barrera contra la corrupción. Y muchas veces la integridad lo usamos como el antónimo de la corrupción. De hecho, son como las dos caras de la misma moneda en oposición. Y es el ejercicio de una autoridad para beneficio colectivo o en bien común. ¿Ya? Entonces esa es la integridad. Y acá vemos que la ética sería algo muy relevante para poder actuar con esa integridad. La OCDE siempre dice esto, que claro, cuando dice esto es lo ideal, pero ¿cómo realmente llegamos a esto? Y especialmente pensando en la función pública. Dice, bueno, actuar con integridad es hacer lo correcto incluso cuando no haya nadie mirando. Hoy en día ya, como que, claro, uno piensa cuando no haya nadie mirando, pero hoy en día hasta el WhatsApp uno siente que lo están mirando. De hecho, yo encuentro que ya que no se puede ni pelar tranquilamente en este país, es como, yo de verdad yo me pongo paranoica, yo digo, oye, ¿qué pasa si fue esta persona con la que yo estoy pelando, la llaman y le quitan el celular? Se van a salir mis conversaciones. Entonces, bueno, hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Yo creo que obviamente hay límites, hay espacio, pero cuando nosotros ejercemos, por ejemplo, cargos públicos o cuando ejercemos roles de relevancia, yo creo que hay que pensar en el fondo si pasa el test de la publicidad. ¿Ya? Si las personas se enteran de esto que estoy haciendo, ¿qué dirían? ¿Qué opinarían? Entonces, lo principal es anteponer el interés público a los intereses propios. Y interés público no pensemos solo porque en general los temas de integridad y corrupción están muy vinculados al sector público, porque obviamente ahí es donde más se ha desarrollado todos los estudios y literatura, porque lo que queremos es velar que los recursos públicos se ejecuten bien, que la autoridad pública se ejerza bien, etc. Pero esto también hoy en día está muy desarrollado también en el sector privado, en las universidades, en las aulas. O sea, yo en la primera clase que le hago a mis alumnos, yo siempre les paso como las normas de integridad, y el otro día, de hecho, les hice una pregunta, les dije, si yo les pido que ustedes me hagan un trabajo y lo hacen a través de ChatGPT y no me citan la fuente, ¿ustedes creen que eso es plagio? Y la gran parte del curso me dijo, sí. Hubo uno que me dijo, no. Yo le dije, no, te estoy prohibiendo usar ChatGPT, pero no me lo usaste como fuente. O sea, me estás dando a entender que es un trabajo original.
Entonces, la mayoría de ellos sí, yo estoy de acuerdo que eso es plagio. Entonces, son temas que empiezan a surgir y en el fondo es eso, es anteponer el interés público a los intereses propios. Y cumplir con los deberes de tal manera que pueda resistir al escrutinio público. Y eso yo, cuando hago charlas en el sector público, les digo mucho esto. Es, si esto se sabe, Colorado. sale en la segunda. ¿Va a salir en la segunda esto o no? Entonces, claro, efectivamente muchas cosas pueden salir. Yo insisto, yo soy de las que piensa que los chats que se publicaron de la exalcaldesa y la diputada no tienen interés público. Una cosa es que al público le interese, pero otra cosa es que tenga interés público. Yo creo que el medio no debe publicar, eso lo digo súper en serio. Soy de las pocas que piensa eso, pero yo creo que el medio no debe publicar. Creo que hay un límite. No, es que queremos saber la factura de la coalición, esos chats tienen 3 años. No, la factura no es de ayer. Quizás también, pero lo mismo con los chats de Mosilla y el señor Guerra, comentando cosas de Maclay o de Rodolfo Carter. Claro, ¿es sabroso? Sí, pero ¿verdad tengo que conocerlo? Yo tengo dudas. Entonces, claro, tengo que empezar a pensar si puedo mandar este WhatsApp a un amigo, yo creo que es mucho, pero efectivamente cuando yo estoy haciendo algo, resiste esto, si me están filmando, si sale en un video, resiste el escrutinio público. Entonces, bueno, para tener integridad, nosotros tenemos lo ideal, y esto es lo más difícil del mundo, se ve súper fácil, pero es muy difícil, es que buscamos tener reglas exantes para poder delimitar en el fondo, desde antes, los marcos de conducta y controles ex post. Y esto porque yo lo digo es súper difícil. Pensemos ahora toda la discusión de la permisología. ¿Ya? Se dice, no, nosotros no queremos que haya daño al medio ambiente, peligro para la vida de las personas, para la vida de los trabajadores, entonces ponemos una serie de reglas, de requisitos, de permisos, de autorización. Pero cuando nos ponemos muy acá, bueno, pasa que efectivamente podemos entrabar mucho el ejercicio de la función. ¿Ya? Si por ejemplo yo siempre escuchaba los temas de corrupción, no, pero ¿por qué no dejamos que Contraloría tenga muchas más personas y Contraloría esté mirando todo? Ya, ahí va a haber dos problemas. Primero, nos vamos a demorar mucho más de lo que nos estamos demorando ahora en hacer las cosas, es decir, que Contraloría tenga que autorizar previamente todo lo que hace un municipio. Pero segundo, ustedes se están dando cuenta que estamos cambiando el poder de las personas que nosotros elegimos a alguien que fue elegido indirectamente. Porque al final estamos diciendo a esa persona que autorice y que diga lo que los otros pueden hacer o no pueden hacer. O sea, hay temas también de representatividad. Y esto hay que combinarlo con los controles ex post para detectar e inhibir. O sea, todo lo que es la economía del comportamiento, y yo no sé si ustedes lo van a ver, pero hay estudios bien interesantes sobre el tema ético. De hecho, yo el año pasado tuve la suerte, la Fundación Colunga me dio una beca para estudiar una semana un curso de economía del comportamiento en Harvard, y nos mencionaron que ellos tenían una serie de estudios de cómo los incentivos y la economía del comportamiento modelan las conductas éticas de las personas al interior de las instituciones. Efectivamente, se puede hacer eso, y me imagino que han escuchado todo esto que ha estado bien de moda, el tema de los nudge, que es como un empujoncito, que en el fondo no es obligatorio, no es como el tema del impuesto, tú tienes que pagar impuestos, no es. ¿Qué hago para incentivar que la gente pague oportunamente los impuestos, pero igual te dejo la libertad de pagarlo o no? Es un empujoncito. Bueno, ¿cómo esos nudges ayudan a que las personas se comporten de manera más ética? Por ejemplo, algunos de esos tienen que ver con firmar cartas de compromiso, porque tú te haces más consciente de, o tener recordatorios permanentes, por ejemplo. ¿Ya? Yo tengo que hacer una charla la próxima semana en una empresa y les acabo de mandar una encuesta a todos los funcionarios, a las personas que trabajan ahí, sobre cómo calificar la conducta adecuada o inadecuada del tercero al bien. ¿Ya? Y son conductas que probablemente que todos van a decir que son inadecuadas. Unas son como evidentemente inadecuadas y otras como un poquito menos inadecuadas. Pero eso, ellos van a decir como, ¿para qué? ¿Cachai lo que está haciendo esta señora? Va a perder el tiempo si... Porque además es evidente, uno todo es inadecuado, pues no vaya a decir. Eso hace que el día de mañana tú probablemente vas a pensar 2 veces antes de hacer eso, en el corto plazo. La próxima semana no van a andar, no sé, imprimiendo todas las tareas del hijo en el impresor a la oficina porque acaban de rellenar un documento diciendo que eso no está adecuado. Ese tipo de cosas. Entonces, con los controles ex post para detectar
Y acá hay que, en el fondo, hacer magia. Tenemos que buscar el equilibrio, el balance. Cuando a mí me tocó estar en la comisión presidencial, por el caso convenio, tuvimos 45 días y tuvimos que darle propuestas al presidente sobre cómo regular mejor la relación entre las corporaciones y fundaciones y el Estado. Y claro, mucho tenía que ver con esto, como no podemos tirarnos todo acá porque si no esto va a ser una locura, pero tampoco podemos dejar todo acá. Hay que buscar el equilibrio para que la cosa funcione, pero que al mismo tiempo las personas tengan que sofisticarse para hacer trampa, o que no generemos las oportunidades de la trampa, porque tenemos además que enfrentarnos a dos tipos de personas. Personas que siempre van a querer hacer trampa y van a buscar siempre, que son las menos, pero están, y las que la oportunidad, la ocasión hace al lado, las que ven la oportunidad, o a veces incluso es por flojera, no es flojera, pero no me gusta mucho, pero por hacer las cosas más fáciles. ¿Ya? Bueno, y corrupción es justo lo contrario. En el fondo es el abuso de autoridad para beneficio personal, dice Transparencia Internacional. Y esto es un concepto amplio. O sea, usar información privilegiada es algo que ocurre en el sector privado, pero yo estoy abusando de una facultad que tengo, un poder que tengo de acceder a esa información para beneficiarme a mí mismo, perjudicando a otras personas. Las corrupciones, etc. Y aquí la Corporación Andina de Fomento también lo tiene muy vinculado a la función pública, pero también explotar las atribuciones de la función pública para obtener beneficios privados. Entonces, básicamente es eso la corrupción. La corrupción, la falta de integridad es cuando yo abuso de un poder que tengo para hacer algo y me beneficio a mí misma perjudicando a otras personas. Entonces, yo les voy a poner así como ejemplo. Los dos ejemplos que se me ocurrieron acá, bueno, quizás les doy más al final, pero ya lo dije. Dos ejemplos. Yo venía para acá, entré al estacionamiento y estaba lleno. No sé si alguien más viene un auto y estacionó. Ya. Y si ustedes seguían de donde están los cuadrados con los estacionamientos, el rectángulo grande, había un caminito donde hay algunos estacionamientos así. ¿Ya? Y yo vi que había varios estacionamientos. Los tres primeros estaban ocupados, pero luego estaban vacíos. Y acá a la derecha había una línea amarilla, se no estacionar, peligro de colisión. Bueno, yo llegué, fui a avanzar, estacioné y vi cómo la gente empezó a estacionarse acá, habiendo todo este estacionamiento. Entonces, ¿es grave? No. ¿Está bien? No. ¿Lo hacemos? Sí. Y eso es esto, pero en un sentido mínimo. Yo puedo hacerlo. No hay lugar que no me va a sacar, nadie me va a sacar un parte, ¿ya? Pero sí, fíjate, le puedo a alguien que tenga dificultades para mover el auto, o un auto más grande, o no sé, que necesite más espacio, le voy a dificultar el camino. Sabiendo que puedo andar 10 metros más allá en auto y estacionarme bien. ¿Ya? A mi hijo estas cosas, que mi hijo yo sé bueno, pero al mismo tiempo me preocupa, es extremadamente normativo. Estas cosas, me miran, me dicen, ¿por qué hace la gente hace eso? Hay líneas amarillas, evidente, no se puede estacionar. Digo, ¿cuánto le va a durar esto? Pero esos son temas, dilemas éticos en el fondo a los que nos enfrentamos. Y que yo creo que como sociedad quizás no lo hablamos mucho. Después, cuando me fueron a buscar, me caminando, yo veo un cartel gigante que decía campus libre de humo. Yo me lo fumé todo hasta 5 años atrás. O sea, desde los 12 años hasta los 40. Fumaba, no, a los 12 años no, pero a los 40 me fumaba una cajetilla al día. O sea, yo hubiera estudiado acá y me dicen campo libre de humo, hubiera sido una tortura psicológica para mí. Porque hubiera estado terminando la clase y pensando si me alcanza el tiempo del recreo para ir a lo que me tengo que ir a fumar y a volver. ¿Ya? Entonces le digo a la persona, oye, no se puede fumar. No, mira, qué extraño, le digo. Qué bueno, le digo. Yo como ex fumadora, le digo, soy de las peores. O sea, me convertí en una profesa, le digo, y por terrible, ¿sí? Y veía conversando y hay una niña fumando. Digo, bueno, igual fuma. Se la ve igual, ya, lo mismo. ¿Es para salir en el diario la portada de la segunda? No. ¿Está bien? Tampoco. Entonces, de nuevo. Ahora, el problema con esto, y hay muchos estudios, es el de la pendiente resbaladiza. ¿Ya? Yo parto con el cigarrito,
pero después vamos rompiendo otras reglas si es que el sistema no, o el sistema, que lo vamos a ver ahora, puede ser el sistema formal, o ustedes no empiezan a poner límites. Si no viene alguien y se nos acerca y me dice, oye, no puedes fumar. De hecho, yo a veces hago, y mi marido me dice, ya. A veces también lo hace lo mismo, así que yo no sé por qué me dice, ya. Pero a veces yo hago lo de bajarme el auto y esa persona estacionar y decirle, oye, hay más estacionamientos allá. Así como, ya, la otra vez en la playa me pasó que le veía al perro, la niña, el perro hizo tremenda caca. Y le dije, ¿el perro hizo caca? Sí. ¿Pero es que hay que recoger la caca? Sí. Y veo que empieza a hacer la tonta. Pues el perro ha hecho caca más allá, entonces, bueno, yo seguí caminando. Y cuando llegué a la caca le dije para atrás, oye, acá está la caca. ¡Ya! Yo sabía que no me iba a recoger para no tener que llevar la bolsa. Y a veces trato de hacer como un poco esa conciencia a pesar de que a veces mi marido me dice, ya. O en la micro una vez cuando le dije a unos jóvenes como, oye, no pagaste. Me miraron de una manera que dije, es que mejor, ya, me van a pegar, pero en el fondo nosotros también somos el límite social para este tipo de conducta. Y bueno, ya hay un montón de situaciones en las cuales nos podemos poner. No sé si vieron el otro día que unos estudiantes de una universidad hackearon el sistema y se bajaron la deuda. ¿No lo vieron? Sí. Se metieron al sistema, lo hackearon y se bajaron la deuda. Entonces a una que supuestamente parecía la cabecilla, la expulsaron, y a la otra lo suspendieron, y a otros que colaboraron con la investigación creo que les bajaron la sanción. Pero o sea, hay un tema heavy. Yo no digo que esas personas están condenadas de por vida, pero yo me planteo cómo serán como profesionales en el futuro. Entonces, imagínense el dilema de la universidad. Esta universidad también se enfrentó un dilema muy grande hace varios años atrás, con los alumnos que tenían un chat y se copiaban. Y eso que llegó en clases superiores. O sea, hay dilemas en el fondo de qué hacemos, porque claro, no a veces dicen como, no, expulsado. Pero no dicen ya también, pero ya, pero. Entonces, hay dilemas. No sé si lo han visto, pero es la clásica teoría de por qué la gente comete corrupción. Porque no somos todos malos. O sea, claro, si ustedes leen algunos libros, te dicen, no, es que los hombres y las mujeres son malos por naturaleza, estamos inclinados a la corrupción y estamos perdidos, y solo si ponemos límites draconianos no vamos a corromper. Ya, no, yo no creo eso, pero en el fondo lo que dice es la teoría principal, que dice que todos nosotros somos los principales. Y muchas veces nosotros no tenemos ni el conocimiento ni la capacidad de hacer cosas, algunas cosas. Entonces nosotros buscamos otras personas que tienen el conocimiento, la capacidad, la especialización o las ganas del tiempo para hacer eso, y es nuestra gente. Entonces pensemos en un juicio. Yo no me manejo, yo por ejemplo estudié Derecho, pero no me considero una real abogada. Entonces si yo tengo un problema, yo probablemente contrato a un abogado o una abogada para que me represente. Pero yo puedo tener más control de ese contrato y decirle, quiero que hagas esto, no quiero que hagas esto otro, estos son mis límites, explícame, ríndeme. Un clásico ejemplo para mí donde se da el problema principal a la gente es el gaffiter. Cuando yo tengo un problema en mi casa, tengo un gaffiter y el gaffiter me dice, señora, hay que entrar a picar. Y yo de verdad me quedo en blanco. Digo, yo no tengo idea si me están estafando, o en verdad hay que entrar a picar esto demasiado grave y no tengo la capacidad de contradecir a este caballero. Yo puedo ir a buscar en Google lo que está ocurriendo. Entonces ahí nosotros no nos queda otra que confiar o, bueno, hacerle un favor, llamar a otra persona, etc. El problema es ese, es que muchas veces, y esto pasa con la autoridad, nosotros le decimos, los elegimos y le decimos represéntenos, por favor, pero el problema es que ellos se separan de ese contrato, por así decirlo, y empiezan a hacer cosas, abusando de ese poder, en beneficio propio. Y nosotros tenemos muy poca capacidad de control por asimetría de información. Ellos tienen mucha más información que nosotros. Hoy en día eso ha disminuido con la transparencia, las redes sociales, los medios de comunicación. Diferencia de interés, lo que se llama la flojera, o sus intereses propios, partidistas, por ejemplo. Hay muchas personas que todavía creen que porque uno las elige, ellos tienen que gobernar con su gente. Democracia viva. Para mí es ese caso. Esa persona, ese seremi, creía, equivocadamente a mi juicio, que, bueno, ellos habían sido electos y por lo tanto ellos tienen que asignarle esos convenios a quienes fueran
tuvieran la misma visión de sociedad que ellos. No, porque es un tema extremadamente técnico, pero eso es lo que creía. Bueno, ahora no está pasando mal por eso, pero entonces se diferencia de interés entre lo que nosotros como ciudadanía queremos y lo que ellos quieren y los costos de monitoreo. De verdad, ¿cuánto? Yo esto, a pesar de que soy una persona muy involucrada y muy interesada, cuesta monitorear. O sea, cuesta monitorear y saber en verdad si mi alcalde o mi alcaldesa lo está haciendo bien. Porque tú te metías a redes sociales y pareciera que viviéramos en Fantasilandia, que todo es fantástico, todo lo hacen espectacular, cortan cintas, están todos los vecinos felices, hay flores en la calle, taparon un hoyo, ahora el micro va a pasar por acá, inauguramos el FAM, pero ¿de verdad está haciendo lo que mejor puede hacer? Difícil. Entonces eso generaría, y además la discrecionalidad que tiene para ejercer el poder, generaría en el fondo que haya este abuso de poder. ¿Ya? Y el profesor Robert Kliger, que es un profesor famosísimo de Estados Unidos, generó esta ecuación de la corrupción. ¿Ya? Y él dice, mira, la corrupción se da, o se puede dar, porque tú puedes poner a dos personas en una situación y una lo va a hacer y la otra no lo va a hacer. O sea, aquí es donde entra la ética. Porque hay monopolio de la decisión, más mucha discrecionalidad para tomar esas decisiones. O sea, la toma de decisiones está muy concentrada en muy pocas personas o instituciones. Al mismo tiempo tiene mucha discrecionalidad. O sea, no hay criterios objetivos, no hay requisitos para tomar las decisiones. Por ejemplo, para mí un tema clásico de esto son los indultos presidenciales. El presidente decide, total discrecionalidad, y después nos rinde cuenta y dice, ejercí mi potestad. Claro, hoy en día, año 2024, ya no está bastando. Y a los presidentes hoy en día les puede costar hacer estas cosas. El tema de gastos en defensa es un clásico, en general en el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los temas de gastos de defensa son reservados porque son temas estratégicos. Imagínense ahora que estamos en esta cuestión geopolítica que Europa dijo que para el 2030 iba a estar totalmente autónomo en su gasto de defensa. Alemania, no sé si vieron que aprobó un presupuesto gigante. O sea, nos vamos a armar, o sea, los que hacen armamento están así. Porque nos vamos a armar hasta los dientes todos, vamos a gastar una cantidad de plata, y eso son 4 personas que toman esa decisión, con mucha discrecionalidad, si eligen al francés, al alemán, al chino, al ruso, al no sé qué, porque ustedes saben que son muy pocas compañías que hacen F-16 o similares, pero no es como, voy a entrar al mercado nuevo F-16. Y muy poca rendición de cuenta de responsabilidad. Entonces, esto es, o sea, todas esas anuncios que están haciendo para el mundo de la corrupción son como alerta, alerta, alerta. Lo mismo cuando hay emergencias. ¿Ya? Entonces, lo que dice él es, bueno, si nosotros queremos disminuir la corrupción, tenemos que alterar esta ecuación. Entonces, donde podamos, disminuimos el monopolio. Si no podemos disminuir el monopolio, bueno, disminuyamos la discrecionalidad. Y si no podemos nada de eso, tratemos de aumentar esto. Juguemos por esto. ¿Ya? Esto yo lo hago a mi alumno en clase constantemente. Paso una política pública y les digo, juegue. ¿Qué falló? ¿Qué cambia? No le soplen porque tengo que hacerle pruebas. No, así que no. Eso tiene más falta la ética. ¿Y qué más dice? La corrupción es multicausal. Hace muchos años atrás, hace décadas, cuando no sé si hay más economistas acá, ya. Los economistas en general son muy importantes en todas las áreas de estudio, y una fue esta. Y los economistas hace muchos años atrás tenían la teoría, que yo creo que igual ocurre en algunos casos, pero no es mayoritaria, de que la corrupción era un tema de decisión racional, costo-beneficio, el homus economicus. Nosotros nos enfrentamos a una decisión y decimos, a ver, ¿qué hago? ¿Evado el Transantiago o no? ¿Cuál es el costo de que me pillen? Una multa y me voy al registro de evasores. ¿Cuál es la posibilidad de que me pillen? Bajita. ¿Cuál es el beneficio? No gasto, ¿me va a mirar mal la gente? Nada, evado. ¿Ya? Así se toma la decisión. Hoy en día eso está bien desechado. En pocos casos ocurre, por ejemplo, en personas que son extremadamente racionales en su toma de decisiones, por ejemplo, alguien que decide usar información privilegiada. A veces puede hacer esa decisión costo racional, pero en general las personas no nos comportamos así. Y
Y ahí es donde viene la economía del comportamiento que yo, cuando fui a ese curso en Harvard, o sea, ya la cachaba, ya me había metido, pero ya quedé rayado con la pava porque en verdad es demasiado entretenido. El problema es que los que saben demasiado de esto hoy en día están dedicados al marketing publicitario o político y no a otras cosas como las políticas públicas. ¿Ya? O sea, todas estas cosas que nos están pasando hoy en día, en todas estas como guerras políticas, están detrás de estas personas que han estudiado mucho este fenómeno y que saben que nosotros nos regimos mucho más por nuestras emociones que por nuestras decisiones racionales. Entonces, decisión racional. ¿Es bueno fumar? A mí me parecía, mi papá me decía todo el día, me decía, no puedo creer que alguien tan inteligente sea tan tonta al mismo tiempo. ¿Es bueno fumar? No. Y yo fumaba todo el lugar. ¿Hay que ahorrar para el futuro nosotros? Sí, obvio. ¿Ahorramos voluntariamente? No. De hecho, estamos varios con la reforma de pensiones como me gusta o no me asusta, porque el próximo año igual algo así, yo... Todas esas decisiones que sabemos que deberían ser racionales, no las tomamos, por lo tanto, se nos olvida, por así decirlo. Entonces, lo que dice la economía del comportamiento es que la corrupción en la mayoría de la gente se debe a diseño de las instituciones, a los pesos y contrapesos, a los incentivos y desincentivos, y eso va a modelar el comportamiento de las personas. Entonces, lo que dicen es, no es la manzana mala la que pudre a los demás, es la cesta. Si yo agarro 10 manzanas y la meto en una cesta como húmeda al sol, no es que haya una manzana que pudrió todo el resto, sino que yo la tenía en un recipiente y en condiciones no aptas para que se mantuvieran las manzanas. Si yo agarro la misma manzana, la pongo en un lugar fresquito, en un refrigerador incluso, probablemente van a durar mucho más. Entonces lo que dice es la cesta, no es la manzana. ¿Hay manzanas podridas? Sí, pero son las mínimas. O sea, yo me acuerdo un experto de la OCDE que siempre nos decía, así como a número grueso nos decía, el 70% de las personas se comportan de acuerdo a esto. Luego tienes un 30%, de las cuales tendrás un 20% que van a romper las reglas en cualquier forma y lugar, y un 10% que da lo mismo que las pongas y no van a romper ninguna regla. Pero el 70% de las personas nos comportamos de acuerdo a esto. Y cuando hablamos de instituciones, también hablamos de las instituciones informales o sociales, o la cultura. Es decir, nosotros, el resto. Nosotros también nos comportamos mucho por cómo nos autopercibimos y cómo creemos que nos van a ver los demás. Y cuál es la expectativa de comportamiento del resto. ¿Qué creo yo que va a ser el resto de la misma situación? Entonces, hay un profesor argentino, el profesor Oscar Oslak, lo ubican, que es muy conocido en temas de ciencia política y administración pública. Y él, en una charla que yo fui, él ponía un ejemplo que me gustó mucho. Él decía, en Buenos Aires, si han ido a Buenos Aires, ustedes tienen que saber que no se les ocurra pasar por un paso peatonal sin mirar si viene un auto. O sea, no, y no crean que el auto va a parar, el auto no va a parar, lo van a atropellar. Bueno, el conductor de Buenos Aires sabe eso, la regla es, el auto pasa, el peatón espera. Ese conductor se sube a su auto, se toma un buquebús, anda 3 horas arriba de un buquebús y se baja con su auto en Montevideo. Se baja en Montevideo, ve un paso peatonal y ¿qué hace? Para. La misma persona en el mismo auto. ¿Por qué? Porque en Montevideo la cultura es parar en el paso peatonal. El conductor sabe que tiene que parar. Porque si no, o le van a patear el auto, no van a mirar nada, etc. Entonces, no es que mágicamente esa persona se convirtió en ética, sino que lo modela el cómo se autopercibe, que quiere ser una persona considerada de bien, y que la conducta esperada es que pare. Y otras cosas que también afectan mucho son los sesgos, y acá también está todo el tema de la economía del comportamiento. Todos somos sesgados, todos tenemos cosas, es imposible que no. Lo que pasa es que, en teoría, los que tratamos como de estudiar y formarnos, deberíamos ser menos sesgados que el resto, pero yo no sé si lo logramos. Yo leí una columna muy buena de un profesor norteamericano que decía que, bueno, había parte donde él decía, como todos me decían que el gobierno segundo de Trump iba a ser peor, y yo decía, tapándonos a la vista. Dios mío, sabían más que yo. Pero en el fondo la columna lo que decía era, no sacamos nada por decirle a Musk que está sesgado. Está sesgado, está sesgadísimo. Y le afectan 20.000 sesgos que podemos identificar. Pero él es el tipo de esas personas que es consciente de su sesgo y no le importa. Entonces, un
poco llamando como a la intelectualidad de Estados Unidos como a dejar de gritarle a más, ¡ay, que está sesgado! Porque no le importa. Entonces, todos tenemos sesgo, pero podemos tratar de identificar. Un clásico, y acá hay estudios interesantes también de género, de variables de género, es el exceso de confianza. En teoría, las personas mientras más expertas son, menos exceso de confianza tienen, porque más saben que no saben, o que solo saben de lo que saben. Pero el exceso de confianza es muy clásico. Y también las personas mientras más acceden a cargos de poder, más exceso de confianza tienen. Esto lo dicen los estudios, no lo digo yo, aunque suena bastante intuitivo. Y eso es que, bueno, ya he hecho esto una, dos, tres, yo he ido a Santiago 20 veces y nunca me ha pasado nada, la 21, 22, 23 tampoco me va a pasar. Yo creo que el caso de Hermosilla es un clásico caso de exceso de confianza. El tipo ya tenía toda la red, todo dominado, ya no lo iban a pillar. Y no solo eso, tenía tantas redes que cuando le dijeron entrega su celular, el tipo borró seleccionadamente y dijo, todo, sí, va a ser. Ah, porque ¿qué pasó él? Van a mirar y decir, no, muy grande para caer. No, bueno. ¿Qué hizo la fiscalía? Samba y canuta. Y todo lo que falta por saber. Yo creo que él es un típico caso de exceso de confianza. Reciprocidad, y por eso, porque también muchas empresas dicen, oye, pero ya, ¿hasta cuándo prohíben todo? Los regalos, ya. La reciprocidad, ¿por qué? Porque, y esto está muy estudiado en las culturas, además. En Chile tenemos un tema de reciprocidad, un tema de los favores. Si tú me das algo, yo me siento, eso de la condición humana, yo siento que el día de mañana algo voy a hacer por ti. Y muchas veces, muchas personas dan algo porque saben que yo me voy a sentir condicionada. En este caso no se dan tantos ejemplos, pero de nuevo, la jueza que le dice pacto forever, ¿se acuerdan? Ella se sintió con un deber de reciprocidad eterno al que le había ayudado a llegar a un cargo, que probablemente ella debe llegar, porque además también hay estudios que muestran que a las mujeres les cuesta mucho más subir en los cargos del Poder Judicial, entonces necesitan redes que no tienen. Entonces se sintió tan que dijo pacto forever, luchando. Reciprocidad. Entonces por eso, claro, se viene a dar una trapa a Shakira, a un alumno. O el caso, por ejemplo, de la manzana del escritorio. Me dije, así que tierno, que uno va al profe de colegio y te lleva una manzana. Oh. Ya, obvio que uno empieza a mirar con otra cara. Y afectan todo. Ustedes saben que hay sesgos de, no me acuerdo cómo se llama el sesgo, pero hay un sesgo de que nosotros nos sentimos más cómodos con personas que son como nosotros. Ya sea racial, de género, de clase. Entonces eso afecta también los cargos. Entonces, por ejemplo, cuando en el Poder Judicial hay tantos de redes, eso afecta a las personas que son distintas, que vienen de regiones, que son de clases socioeconómicas más bajas, etc. ¿Por qué? No son del club. Y no es un tema muchas veces consciente, que no es un tema de maldad, de que voy a discriminar. No, es un tema de sesgos. Escasez, cuando decimos que algo es escaso, estamos mucho más dispuestos también a cruzar la línea por ello. ¿Por qué se explican ustedes el tema, por ejemplo, de que muchos familiares de funcionarios se salten a la lista de espera de los hospitales públicos? No es un tema de que hay maldad intrínseca. Oye, hay una escasez, hay 3 años de espera para una operación necesaria, me la acepto. Y confirmación, que también uno muchas veces espera la confirmación. Todos se portan igual, todos fuman, todos se estacionan acá. Claro, si hay 1, 2, 3, 4, 5 autos estacionados, uno dice, ya, mamá, me estaciono. Todos lo hacen. Esto lo voy a pasar así como bien rápido, no sé, sí, me van a pasar la PPT, entiendo. Pero este es un libro a mí, es bien crítico él, no sé, yo creo que me gustó el libro, pero es un libro sobre corrupción en América Latina donde este autor critica mucho como este concepto que se ha hecho de esta lucha de la corrupción en base a los malos buenos. Cuando se habla del cáncer de la corrupción, él dice, porque él dice que la corrupción es algo mucho más complejo y mucho más extendido de lo que nosotros creemos. Y en muchos casos tiene muchas líneas grises y se basa en las relaciones sociales. O sea, el tráfico de influencia, por ejemplo. El caso famoso de, oye, ¿puedes ayudar a mi amigo empresario? O sea, yo creo que, yo vi el chat y dije, esta cuestión, o sea, imagínense cuántos parlamentarios, alcaldes, o sea, todos los días. Pero es que todo el rato, ¿sí? Yo creo que para ellos también debe ser una lata la cuestión. Pero saben que está todo el mundo esperando
esperando que hagan algo. A mí me pasó, yo me cambié de casa hace 3 años atrás. Y cuando me cambié de casa yo vivo entre 2 autopistas. Los portonazos eran una cuestión heavy. Y un día le hice un portonazo a un vecino que iba con su hijo de 6 años en el auto. Y yo tenía un hijo de la misma edad. Y empezaron todos los vecinos, como, pongamos barrera, hagamos no sé qué, hagamos ronda. Y dije, ¿dónde? Yo andaba haciendo una ronda a las 2 de la mañana, o sea, llega el ladrón y le entrego las llaves de tu casa y las de todos también. Como, yo dije, como yo soy bien profesional, yo dije, oigan, pero ¿por qué no hablamos con el municipio que dé algo de cachar estas cuestiones? Al menos que no te preocupación y quizás nos manda más patrullas, qué sé yo, a circular. Porque en realidad nosotros de seguridad, ¿qué vamos a ver? Bueno, hay exceso de confianza en mi chat, era una cuestión que no les explico. Y yo puedo pedir la reunión con el líder hoy. Ya me dice, y digo, ya, pero ¿quién quiere ir? Yo, ya. ¿Ok? Me meto al líder lobby, ustedes saben que pueden pedir reuniones con la autoridad con el líder lobby. Me meto, plataforma, líder lobby, tal. Esto fue un jueves. El martes me llega un correo electrónico y me dice, y yo dije, a ver, con la alcaldesa me van a derivar con el director de seguridad, probablemente. El martes me llega un correo y me dice, la alcaldesa la va a recibir el día jueves, necesitamos la lista de asistentes. ¿Ya? Entonces yo, oigan, la alcaldesa nos va a recibir el día jueves, ¿quién es cuál? Y al que le habían hecho el portonazo, nada. Y una vecina que es como la que siempre nos organiza todo, nos mantuquea todo, etc. Yo voy contigo, pues. Partimos la reunión, tuve una reunión como 2 horas, terminó llegando el director de tránsito, el director de seguridad, mapa, acá, no sé qué, bueno. Y una semana después, la alcaldesa, tenemos 2 teorías de por qué ocurrió esto. Uno que me haya googleado y yo trabajaba en Chile Transparente y es una comuna que el alcalde anterior estuvo en prisión preventiva mucho tiempo por casos de corrupción. Entonces, aunque la foto no salió en ningún lado, porque yo fui como vecina, ¿no? Una es esa, o 2, que un concejal me dijo, un ex concejal de esa comuna me dijo, es que en esa comuna hay muchas personas que creen saber todas las respuestas, pero que nunca se acercan al municipio de nada. Entonces, probablemente la alcaldesa nadie pide reunión política de hoy. Entonces, como que se entusiasmó de que quisieran venir vecinos a trabajar con ella y ella también quería verse activa. Pero bueno, después, a la semana siguiente, ella nos manda una visita al terreno para ir viendo temas de iluminación y varias cosas más. Semana siguiente, se me acerca un vecino, no me encuentro en la calle y dice, hola vecina, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está su amiga la alcaldesa? ¿Cómo? Sí, pues no sabíamos que era amiga de la alcaldesa. No, yo no soy amiga de la alcaldesa. Usted la fue a visitar, pero digo, si la coordinamos por el chat, ¿qué digo? No, pero la recibió tan rápido. Bueno, resumen, las personas piensan que yo soy amiga de la alcaldesa. Ahora, ¿ya? Y cada vez que pasaban algo en el barrio, me escriben y dicen, oye, ¿por qué no le con tu amiga a la alcaldesa? Nosotros tuvimos 10 días sin luz, cuando se mató el año pasado. Al segundo día tuve que poner en grande, yo no soy amiga de la alcaldesa. Porque me decían como, ya, la alcaldesa, para que venga a solucionar la cuestión. Entonces, nosotros vivimos haciendo esto. La corrupción, dice él, engloba actos, costumbres, prácticas, relaciones sociales que pueden estar sustentando sistemas políticos enteros e intrincadas interpretaciones culturales. ¿Quién no ha visto pasar por un chat? Oye, ¿alguien conoce el registro civil que se venció el pasaporte? Necesito viajar. Yo nunca he sabido cómo se terminan resolviendo esas cosas. Porque nadie dice yo me imagino que contactan por interno. Sí, mira, yo nunca he sabido. Siempre quería preguntar, pero digo, ¿sabes lo que trabajo? Nadie me va a responder. Pero, ¿cómo se imagina que se resuelve esa solicitud? Yo que yo sepa, no hay un sistema express, debiera haberlo, creo. Pero. Entonces cobran más caro. Ya. Y lo típico. Oye, no pagué el permiso, ¿alguien me puede ayudar? Vivimos de eso. No lo vemos como negativo. Y no sé si es negativo, sí, no, quizás, no tengo idea. A la larga yo creo que sí, porque al final lo que viene a hacer es que quienes tienen redes pueden en el fondo solucionar sus problemas más fácil que quienes no. Entonces también muchas veces la política se basa en eso, de las redes. Claro. Entonces, y acá viene la ética. ¿Qué es la ética que rompe todo esto? Transparencia Internacional dice que es un conjunto de estándares sobre conducta aplicables al ámbito del gobierno, las empresas, la sociedad, basado en valores centrales que orientan las decisiones, elecciones y acciones.
Si esto es distinto a lo que les están pasando, créanle a sus profesores y no a mí, ¿ya? Pero en el fondo eso, la ética lo que nos ayuda es a darnos pautas de conducta para entender en ciertas situaciones qué hacer. Estamos llenos de situaciones de crisis. Pagar una coima, todos tenemos relativamente claro que está mal, ¿ya? Pero pedir el favor para, no. O quizás sí, o en ciertas circunstancias. Entonces, al final, muchas veces cuando estamos en la duda o en situaciones de crisis, la ética nos debiera ayudar a tener esas pautas de conducta. Entonces, lo que hace es contribuir a que nosotros tengamos discernimiento concreto, porque hay en los servidores públicos sobre cómo actuar de modo correcto. Ahora, el problema es que esto no es una iluminación que venga... estos son los efectos de la corrupción, que se los voy a dejar, que son súper... esto de una profesora norteamericana muy buena, que es un libro muy bueno. Y estos son las causas de la corrupción y acá abajo están los efectos. Ustedes ven, la ética personal está ahí. O sea, está todo el tema de los incentivos, está el tema de las instituciones, pero está también la ética personal. O sea, nosotros podemos tener muy buen incentivo, podemos tener estupendas instituciones, pero si nos caemos acá, tenemos problemas. Y lo mismo, si vamos a descansar todo acá, pero no vamos a tener de esto, también podemos empezar a fallar en el futuro. O sea, la idea es que esto sea como, es un sistema. Ahora, probablemente si tenemos todo acá, vamos a estar mucho mejor. Y esto explica los escandinavos, o los países nórdicos, que uno mira y tienen leyes de 1700, pero ellos van generando prácticas que van aumentando, o van como, ellos se basan mucho en su propia cultura, más que nosotros somos muy legalistas. Nosotros necesitamos el código, la regla, la pauta. Es cultural y puede ser bueno o malo, pero para algunas cosas muy buenas. Entonces, las instituciones son importantes, por supuesto. Están las instituciones formales, como las leyes, las reglas, las instituciones, propiamente tal, etc. Pero también tenemos instituciones formales que son muy relevantes, y que es la cultura o la costumbre, y que nos guían muchas veces en lo que hacemos. Y ahí la ética individual y la pública son muy relevantes. Y aquí yo tengo una nueva obsesión que nadie me ha acompañado todavía, pero que es la educación temprana. O sea, esto es lo que cambia. O sea, a mí en el colegio mi hijo me mira con cara de huevo frito porque yo todas las reuniones de apoderado que me explica como los niños van a aprender a sumar, a restar y yo, ¿y qué van a ver en temas de ética? No sé qué. La profesora me mira así con cara de huevo. Señora, no sé, esta no es la reunión. Pero esto es claro. A mí pasó, el colegio de mi hijo tiene un sistema muy raro de almuerzo, que es que tú puedes comprar tickets para el casino o puedes llevar su propia comida. Pero no es que yo tome la decisión, como era cuando yo era chica, que mi mamá tomaba la decisión para todo el año, sino que él un día almuerza, depende de él, o de nosotros, en el fondo. Había comida hecha, va mañana con tupper. No había comida hecha, gordito, te va al casino. Y un día, o sea, yo le mandaba comida hecha, no la había comprado para el casino, el primer año. Porque reclamaban que había mucha fila y están lentos y no van a comer. Y un día llego con el tupper lleno y digo, ¿no almorzaste? No, mamá, es que fui a la cantina, porque dicen cantina. Fui a la cantina. ¿Y cómo entraste a la cantina? Y yo te compré un ticket. Ah, es que los Juanitos me enseñó cómo entrar sin los tickets. No, yo dijo, y se fue. Mi amor, lo que usted hizo, 6 años después, lo que usted hizo fue robar. Ojos. ¿Cómo? Si usted no pagó, hay una familia que trabaja. Le cumpleaños del hijo, los regalos de Navidad, las vacaciones, las pagan con la comida que ustedes comen. Tú no pagas. Le robaste. No se llora. Yo, está bien, pero igual era como para que entendiera el efecto. Después me di cuenta y ya lo conversamos y él se no, después yo hablé con el colegio, pagamos para atrás, qué sé yo. Pero en el fondo, cuando mi hijo hace eso, y no fue el caso, pero imagínense que mi hijo hace eso y todo nuestro curso le dice, bien, bacán, eso es lo que hay que hacer. Por mucho que llegue a la casa, porque eso es lo que nos enfrentamos los papás, que ahora entiendo a mis papás, eso es lo que nos enfrentamos, que son como los viejos lateros que le decimos que no lo hagan, porque eso está mal, no está bien hacer bullying, no hagan no sé qué. Pero después llega al colegio y están todos diciendo, hazlo. ¿Qué hago? Quiero ser como todos.
o hago lo que la tela de mi mamá me está diciendo, que yo sé que es lo que está bien, pero no es lo que la lleva. Bueno, acá es un poco lo mismo. Entonces, para mí la educación temprana, y eso es lo nuevo, son los caminados. Ellos saben, no les ponen torniquete en el metro, porque ellos saben que si no pagan el metro están afectando a un montón de personas. Ellos saben que si ellos alteran información de una ficha para acceder a un beneficio social, que escucha que tiene beneficios sociales, están perjudicando a alguien que sí se lo merece, a diferencia de esa persona que está haciendo. Hay conciencia de que vivimos en sociedad, y yo creo que a nosotros lo que nos falta es eso. Nosotros como que yo creo que estamos muy educados un poco y nos justificamos en esta es la manera de sobrevivir. Todos lo, si yo ando, todos andan por la misma, o andan por la misma, yo estoy más bravo que el resto. Nos justificamos en que el sistema funciona así, y yo creo que además nos justificamos en que todos son corruptos, y no que el chileno cuide. Entonces, esa es como la justificación que nos damos. Este es el sesgo de confirmación. No, pero es que todos hacen esto. Aunque no veamos a nadie cuando la ven, pensamos, pero no es que vamos por ahí. Entonces, yo creo que acá está la clave. Bueno, en la universidad hay que seguir, después en los trabajos, en todos lados. La sanción social, reproche. O sea, yo creo que hay que hacer las cosas a la tela de decirle a alguien, oye, sí, que perdona, pero en buena onda. Oye, perdón, no se puede fumar. A mí me pasó una vez, yo estaba en la vereda esperando, me pusieron a romper a la calle y llega un señor en moto andando. Y yo le digo, es que yo no puedo creer. ¿Qué importa, me dice? ¿Cómo que me importa estar andando en moto por la vereda? Le digo. Me dice, pero no pelee, señora. Digo, no, es que sí peleo, porque le digo, soy peligroso. Me dice, pero ¿a usted qué le importa? ¿En qué le molesta? Es que me molesta, porque es peligroso. Entonces yo creo que como molestarnos, pero buena onda, igual me molesté mucho. Un momento pensé en grabarlo con el celular y dije, me robar el celular, ya, chao, pero igual. Pero hacer esas cosas como de, oye, que estacionaste en línea amarilla, hay que estacionarte un poquito más allá. Oye, como darnos, o sea, estamos en sociedad, tenemos como que educarnos de que estamos en sociedad. Ya, cuando se ha terminado convirtiendo la vieja lateral, sí, pero yo creo que es importante. Y el liderazgo ético. Esto muchas veces se dice, ya, porque además, bueno, no sé si alguien más viene del sector privado, sector compliance, la carrera viene ahí, estamos llenos de manuales, que todos dicen un poco lo mismo y todos repetimos como lo mismo, los códigos de ética, el liderazgo ético, no sé qué, pero si esto uno lo hace de verdad funciona. Es muy distinto cuando uno ve un profesor o una profesora, un jefe, una jefa, un presidente, un parlamentario, una alcaldesa que tiene liderazgo ético, a que uno piensa que se va a robar todo. O que está poniendo todas las amistades familiares. Es muy distinta la actitud que yo tengo ante eso cuando nosotros tenemos liderazgo ético. Entonces, hay temas que tienen que ver con la ética individual y pública y que no tienen que ver solo con las reglas, los códigos, que ayudan. Ojo, yo los códigos de ética sí creo que sirven, pero bien hechos. Y que ustedes los conozcan. O sea, el código de ética va a ponerlo en internet, y que no conoce a nadie, no sirve, pero sí de verdad el saber. Y al final lo que esto termina es generando valores de honestidad e integridad en la sociedad, y yo creo que eso es lo que nos falta, insisto. Yo creo que nosotros somos mucho más honestos e íntegros de lo que creemos en Chile. Pero yo creo que nosotros en todos estos temas tenemos un síndrome del impostor horroroso. O sea, creemos que todos los funcionarios son públicos. Ustedes han visto las encuestas nacionales, un poco de llorar. La CEP, 75% de los funcionarios son corruptos. ¿Cuántas veces ustedes han experimentado en persona la corrupción? ¿Cuántas veces les han pedido una coima para hacer algo? A mí no me la nunca. ¿Conocen a alguien? Yo siempre hago esta pregunta y rara vez alguien me ha dicho sí, yo conozco a alguien. Pero es muy raro. Pero así todo, el 75% de la gente cree que los funcionarios son corruptos. No sé. O sea, tenemos un síndrome del impostor, pero horroroso. O sea, creemos que somos lo peor de lo peor. O sea, métanse a redes sociales. El otro día a mí me invitaron a un lanzamiento de un estudio que me encontré fascinante. Era sobre el discurso que había en redes sociales de temas. Entonces estaba todo el tema del registro social de hogar. ¿Ya? Y el discurso en Facebook, que esto lo hizo la encuestadora, donde está Axel Callis. Estaba lleno de Facebook, con nombre y apellido, no es como identidad María 345298. ¿Cómo falsear el registro social de hogar?
y lleno de, oye, a todos nos friegan, ¿ah? Yo conozco una vecina que no se merece la cuestión y lo tiene, así que tú haz esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Estaba lleno, pero así la cuestión, pero lleno de tips, y todas las personas que daban tips daban la justificación de por qué había que hacerlo. Entonces, como vivimos pensando que nos van a fregar, nosotros como que también estamos como incentivando al resto, como, oye, hagámoslo. Entonces, y ahí para ir cerrando, este es un libro que de hecho lo instalan acá, el de Mauricio Correa. Ah, sí, claro. Sí, lo leí Correa. Y hay un artículo de Bonnie Palisca. Y ella da algunos ejemplos de cómo la ética efectivamente cambia las conductas. Porque ella también habla de lo importante de las instituciones, etcétera, etcétera, pero que también la ética no la olvidemos. Dice, se hizo un estudio de que había personas que eran más proclives a aceptar o rechazar soborno, estaba correlacionado con el nivel de corrupción de los países de origen de los participantes. Pero mientras más tiempo llevaban viviendo en el Reino Unido, se atenuaba. O sea, si llegaban de Pakistán el día anterior, o de Argentina, o de Chile, que creemos que somos todos corruptos, estaban más ahí. Pero cuando llevaban 10 años viviendo en el Reino Unido, se atenuaba. Y eso era porque el comportamiento social les cambiaba la visión. Sí está un ejemplo de Chile. Dice, en Chile la implementación de instrumentos de gobierno electrónico o digital han contribuido a un cambio cultural a favor de la transparencia. Y los países con influencia del comunismo hubo un cambio cultural hacia mayor corrupción. Ustedes saben que los países con influencia del comunismo, el tema de las redes, y ser del partido, y no del partido, y todas esas cosas, y los beneficios que se daban a los que eran de los partidos, generó un tema de corrupción tremendo que, bueno, Rusia nunca sacó. Entonces, el tema como cultural, que no es un tema cultural de ADN, de que genéticamente estemos determinados, porque hay estudios que personas que todavía piensan eso, que los países cálidos, que los países latinos, que genéticamente estamos como hechos para el mal. No, no es eso, pero es el tema de los comportamientos culturales. Bueno, y por último hay como distintos enfoques anticorrupción que yo les pongo, que varios de ellos consideran el tema de la ética y la integridad. O sea, las campañas de información, por ejemplo, cuando uno refuerza modelos positivos, tiene que ver con eso. O sea, yo a veces pienso que nos falta más de eso, ¿ya? Como que tenemos demasiadas noticias constantemente diciéndonos que todo es corrupción. A mí los medios a veces me agotan también un poco, porque hay cosas que son como... Me llamaron esta semana un montón y no le respondía a nadie sobre el tema de los 15 millones de pesos que van a dar en el Congreso. Está bien, escaleta, un montón, es todo, pero... No sé, como que lo ponen al mismo lado de... no sé, el que anda poniendo no sé quién de la Corte Suprema. Entonces, como que no graduamos. Todo es corrupto, todo es terrible, todo es corrupto. Antes la corrupción era los bajos sueldos, así que si quiere claro. corrupto hay que pagar el buenos sueldos. Sí, hay que tratar, así claro, también uno dice, ¿por qué alguien gana tanto? Pero también son personas que hacen carrera. No son los trabajadores. Yo conozco muchas personas que trabajan ahí, considero que ganan muchísimo, pero... Ya, me voy a meter un tema polémico, pero mejor lo voy a guardar. Ayer comparé el sueldo con otra persona y claro, que no trabajaba, pero yo sí lo trabajaba. Se trata de un problema colectivo, ¿ya? En el fondo hay un enfoque de pares, o sea, hay un efecto de pares y por lo tanto se trata de tener campeones anticorrupción, no sé, Alexis Sánchez, por ejemplo. Basta que después se muestre que Alexis le pagó un soborno a alguien, pero en general personas como de buena, tratar de que hayan personas que estén tratando de liderar eso. Lo que hace la UNESCO, por ejemplo, a mí me encanta, que tienen así como embajadores, y siempre se ha tratado de hacer eso en el mundo anticorrupción, pero es muy complejo. Porque basta que no tengo idea, le pido a un perro en la calle para que esa persona haga hacer lo peor y te friega toda la campaña. Los que replantean el entorno de identidad cultural, énfasis en educación y valores, tanto en organismos formales e informales, bueno, los liderazgos, cultura e integridad, y el tema del compromiso ciudadano, también como con recompensas, por ejemplo, por hacer cosas. Yo creo que ya en nuestra Santiago, por ejemplo, vamos a tener que pensar un poco así, porque ya la evasión ya está demasiado normalizada. Pero que sean cosas que no sean pérdida de tiempo muy costoso, o sea, también facilitarle la vida a las personas y mostrar el impacto a través de rápidas ganancias, o sea, mostrar a las personas a través de cosas como muy rápidas, lo bien en el fondo, el bienestar que genera hacer cierto tipo de cosas. Entonces todo esto igual la ética tiene como un rol, como para luchar contra la corrupción. Entonces mi mensaje final es que yo creo que a esto le estamos dando muy poco bombo. Creo que es muy relevante y creo que tenemos que salir del mundo ético. O sea, de verdad, a mí hasta el día de hoy me hablan de ética y yo, en mi cabeza, la primera asociación que hago es filosofía. No tengo idea por qué.
Entonces eso lo hacemos ver como algo un poco pragmático, pero un poco del día a día y como un poco integrado al profesional, a la vida profesional. Entonces, de verdad la ética está en todo, todas las decisiones que tomamos. Cuando el gráfico decide si me va a mentir y exagerar para cobrarme más o no, está tomando una decisión ética. Estamos todos bien en eso. Cuando esa niña decidió fumar, tomó una decisión ética. Lo que pasa es que, claro, la tomamos ya así, porque en el fondo no es una decisión constitucional. Eso. Gracias. Muchas gracias, María. Tenemos entonces un espacio para preguntas y respuestas. Beatriz, por favor. Bueno, primero que nada, agradezco tu presentación. Yo soy del ámbito de la integridad académica, así que cuando hablaste de educación, sí, me encanta. Así que primero decir eso. Por otra parte, bueno, existen muchos estudios en integridad académica que muestran que las conductas o las prácticas que se desarrollan en el ámbito educativo después tienen paralelo en el ámbito profesional. Entonces, dentro de todos estos estudios, bueno, tú también lo explicabas muy bien, hay elementos culturales. Por ejemplo, los estudiantes latinoamericanos hablan de la tensión entre estos entendimientos de la solidaridad, que conlleva ciertas prácticas, y también está esta idea del sharing economy y de compartir el bueno independiente de los contextos y las circunstancias. Entonces, mi primera pregunta apuntaba a saber si tú, en estos casos que has abordado, has identificado fenómenos de esta naturaleza u otros que puedan estar dentro, digamos, del radar. Y por otra parte, también estaba muy interesada en tu discusión entre la interacción entre la integridad académica, la integridad institucional y la integridad individual. Y siento yo que quizás deslizaste una crítica que me gustaría saber más respecto de las reglas ex ante y los mecanismos ex post. ¿Tú ves que ese modelo pudiese progresar a otras áreas o expandirse de manera tal de poder evitar que la gente caiga en estas pendientes resbaladizas? A ver, la primera, o sea, yo creo que pasa todo el rato. O sea, yo creo que nosotros, y eso se está estudiado también, que depende mucho de los entornos culturales, donde el hecho de como procurar por el resto, la solidaridad, etcétera, se confunde. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que a veces me dicen como, oye, yo sé que tú conocías a no sé quién, y postulé a un concurso, tú le puedes decir que me conocí, y yo a mí le dije, no. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, estoy postulando un cargo de integridad. Yo no puedo decir que tú eres amiga. O sea, confía en tu capacidad. Eso, yo creo que ella, porque muy amiga mía lo entendió, pero probablemente otra persona haya dicho que se creyó. Se creyó el cuento. Yo otra le he mentido. Le he dicho, ya, yo no te preocupes, yo hablo. Pero no. Esto es otro tipo. Porque yo no me siento bien haciendo. En otros casos, yo sí me siento bien recomendando. Cuando a mí me llaman, me llamaron. Oye, sabes que trabajaste con no sé quién, necesitamos, queremos saber qué opinas de ella. Eso es muy distinto, hacer una recomendación. Pero el problema es que en Chile lo tenemos muy vinculado a, yo la conozco, contrátala, un poco yo la avalo, al recomendar, que es distinto de una recomendación profesional laboral. Y entonces yo creo que tiene que ver con eso, lo mismo que tú decías, o sea, yo del colegio pasé mis pruebas, yo era súper matera, y yo pasé mis pruebas varias veces, yo sabía que no estaba bien, pero entendía que era peor no hacerlo, porque era ser egoísta. Entonces, un poco es ir cambiando eso, o ver cómo lo hacemos para que la generosidad la canalicemos de otra forma. Hagamos pruebas en equipo, o ayuden ustedes en las partes que son más fuertes, pero el profesor son esta otra. Yo creo que igual tenemos que ser como un poquito más creativos en canalizar como esas energías que pueden ser positivas, porque al final del día yo creo que es como muy contracultural también ir a, no sé, yo me imagino, yo lo veo como, para mí el tema de la ética me ha emocionado mucho educarme a mi hijo. Yo lo veo, o sea, yo tampoco puedo hacer que mi hijo sea como raro, o yo tengo que darle las herramientas para que él sepa cómo enfrentar las situaciones y cambiarlas, de modo que para él tampoco sea violento. Y yo creo que un poco eso es lo que nosotros no hemos sabido jugar con las instituciones. Y somos muy buenos para copiar lo que hacen en los lados, sabiendo que tenemos una cultura distinta. O sea, lo que más te dicen en la discusión de la economía y el comportamiento es esto no funciona en todos lados igual. Por ejemplo, en Estados Unidos, y yo creo que en Chile funciona más parecido a Estados Unidos, en Estados Unidos empezaron a hacer como listados públicos de las personas que no estaban pagando impuestos.
Y en Chile yo sé que lo han hecho en el tema de los edificios, con los gastos comunes. Y la gente se ve en el listado de pagar. ¿Ya? En Italia hicieron lo mismo con el tema del impuesto y la gente empezó a pagar menos. Porque empezó a ver que el resto no pagaba y dijo, soy el único idiota. ¿Qué pasa? Entonces, ese mismo ejercicio en Estados Unidos funcionaba muy bien y en la no funcionaba. Entonces, tampoco podemos copiar lo que funciona. Y el otro problema que hay, que nos advirtieron mucho, es que la mayoría de los estudios están hechos en Estados Unidos. Pero claro, son tanta gente que tú le hay una representatividad tremenda. Pero cuando son temas muy culturales, no necesariamente te va a servir a Chile. Entonces, yo creo que igual nos falta como también más inversión en esto, en hacer este tipo de estudios de qué funciona y qué no funciona. Y ahí yo creo que la innovación en las aulas es relevante, pero también da susto, porque voy a innovar y la empresa más rara y después, o sea, no ayuda en nada a mi estudiante. Y lo otro, mira, yo creo que igual se está usando mucho, a mí me da un poco miedo, de hecho, hoy día que está invitado el ministro de Desregulación argentino en el CEP, igual me llamó a eso, debo decirlo, súper para la confianza, sujeta crítica. A mí me da que un ministerio de Desregulación. Yo, además, me gusta el discurso que tienen ellos con el Estado. Yo amo el Estado y amo las instituciones. Sé que el Estado hay que mejorarlo demasiado, pero hablar en general de que el Estado es lo peor y que los funcionarios son lo peor, y hablar de desregulación, creo que tampoco poner foco en lo positivo, sino como que hubiera que sacar todo. Entonces, yo creo que también hay un discurso que se aprovecha de eso, del ex ante, para decir que la previsiología, que no sé qué, para que no haya nada y pueda hacer lo que quiera. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Yo creo que, pero también pensar en que todo requiere como mucho, o sea, yo creo que si nos metemos más en la ética, vamos a necesitar mucho menos controles, o ex ante. Pero mientras no lo tengamos, vamos a tener que tener todo eso. Entonces yo creo que hay que jugar un poco con eso. Y hay que trabajar mucho más en la ética de las personas. ¿Y en qué esperan? Yo creo que también hay que tener claridad, o sea, yo creo que a los funcionarios públicos hay que sentarles y decir, ya, ¿qué esperamos de ustedes? Nosotros esperamos esto, lo otro, en casos complejos, tal. Los canales de consulta, ¿por qué funcionan tan bien? Porque las personas pueden preguntar incluso anónimamente. Ahora funcionan en instituciones muy amplias, si se trabajamos bien en instituciones públicas, las preguntas son las personas que trabajan en áreas de... Pero en el fondo, temas de confianza también. Yo creo que otro tema que a mí me obsesiona y que yo creo que es cultural y va a ser demasiado difícil cambiarlo, es la cultura de la denuncia. O sea, estamos poniendo canales de denuncia como loco, pero es muy mal visto denunciar. Entonces, ¿cómo de qué nos sirve de tener 1000 canales de denuncias? Al final, hasta el jefe que recibe la denuncia va a decir, esta persona está denunciando, no puede elemento. O sea, yo me he visto en situaciones de no hacer denuncias por acoso laboral porque sé que al final voy a terminar perdiendo yo. Y voy a empezar a cachar como frente. Entonces, yo que ando incentivando como una denuncia. Entonces, yo creo que uno también tiene que ser como muy consciente del tema cultural y ver cómo va a trabajar. Hay que generar espacios de confianza. Pues si yo confío que me van a cuidar, que me van a... Pues a mí por eso ya el tema de las frustraciones me tiene loca. O sea, ¿qué me denunciar? O sea, va a ser una denuncia... O sea, y va a haber... Todo el mundo va a saber. Entonces yo creo que también todo esto como que no empieza a jugar en contra. Más preguntas, tenemos unos minutos más. Alejandra, por favor. Gracias, María. Muchas gracias por la presentación. Me pareció muy holística y entender un fenómeno complejo desde ciertos parámetros. Yo he trabajado en el tema de ciudadanía y comprender cómo la educación ciudadana puede mejorar el contexto en las sociedades. Y aparece un elemento que tal vez estaba pensando cómo ubicarlo dentro de la estructura que tú nos entregaste, que es la percepción de autoeficacia y que está identificado como uno de los principales factores para que las personas se comporten prosocialmente. Incluye, por ejemplo, el tema del apego a la veracidad, el no dañar a otros, etc. Particularmente en los estudios en niños, niñas y adolescentes en las escuelas, esta percepción de autoeficacia está determinada tanto por lo que aprendo en la casa, como yo entiendo, cómo estoy construyendo mi sistema de valores, y también las instituciones. Entonces, tomando este ejemplo acá, tirando un poquito más hacia, por ejemplo, el caso de las pillerías para obtener más beneficios públicos en la ficha social.
si la persona piensa que es imposible que esto funcione bien, y mi percepción de autoeficacia es que no hay manera de que yo obtenga una solución justa a partir del sistema, entonces, si yo tengo esta necesidad, por ejemplo, de alimentos, de vivienda, etcétera, etcétera, aparece este factor que está relacionado, que uno también un poco hacia el extremo, con la violencia estructural. Es decir, las instituciones me dan una percepción de incapacidad Total. y de individualismo, tengo que rascármelas con mi Siempre se propia puede. fuerza. Exacto. ¿Cómo este razonamiento, que uno muchas veces, no, eso no sé, lo primero que hablas de denunciar, esto, no tengo cómo cambiarlo, tengo dos opciones, o no tengo nada, o me las rebusco Sí. para, ¿cómo? Bueno, es que esta eso percepción de es así. O sea, esa es. Mira, de nuevo el tema de la luz. Nosotros nos quedamos 10 días sin luz. Me acuerdo que ya empezaron a salir también todo tipo de soluciones, y como porque ya en verdad la desesperación iba a ser mucha. Y en verdad, hasta el octavo día, nadie nos dijo ni pío. Entonces me acuerdo que ya empezaron soluciones como, oye, los edificios de la calle de atrás están con luz, colguémonos. Y dije, ya, pero ¿cómo nos vamos a colgar? O sea, de verdad, además, todo me todo electrocutado, o sea, ¿cómo voy a proponer esto? Y si las pobres no lo hacen, ya empezaron, entonces, justificación. Después alguien dijo, oye, yo supe, me mandaron un dato por interno y dije como, no puedo hacer estas cosas. Porque primero, que además salgo en la segunda tiro, porque fíjate, consejera, el consejo para los países, que si tú le pagáis un daño a una cuadrilla, tenés que salir a cazar cuadrillas de ley. Y cuando llega uno, tenés que pagarle, y el gallo va a tu casa y te conecta. Y dije, ya, pero ¿cachai que puede haber un electrodependiente en el barrio de al lado y me lo jodí? O sea, no, o sea, esto no funciona así, ¿cachai? Pero yo también entendía así que llevamos 10 días sin luz. Entonces, claro, yo no lo puedo hacer, pero tampoco juzgaba a mi vecino si lo hacía. Le explicaba, le trataba de decir, no lo hagamos, y además, ¿verdad? Mientras más sigamos, más va a terminar viniendo para acá, etc. Pero eso es una constante en la vida de muchas personas, porque además yo vivo en Vitacura. Yo también me contrataron un medio para la anfibia, un medio de alternativo, para escribir una columna sobre eso. Porque yo decía, si esto me pasa a mí en Vitacura, o sea, esta es la constante en la vida diaria de muchas personas todo el día. De que para todo es lo mismo. Entonces, es evidente que si tú tienes un estado ineficaz, y por eso los estados, o sea, esto es cosa de mirar las cifras, es que hay una correlación. Los estados más corruptos son los estados más ineficaces. Y se vuelve lo que se llama un problema colectivo, o sea, una reforma como de hagamos declaraciones de interés de patrimonio para la autoridad y no vaya a resolver nada. Entonces está ahí como hacer una intervención, una bomba. O sea, hay que hacer, y hay muy pocos países que han logrado salir de eso, y son ejemplos bien específicos y con reformas así, que no sé, en un país echaron a toda la policía. O sea, no, así como, entonces, yo creo que efectivamente hay un tema de eso, pero también muchas veces nosotros nos justificamos en eso. O sea, nosotros también buscamos el atajo, de decir, lo más fácil y lo más simple es esto, y esto funciona mal. Entonces, hay dos cosas. Efectivamente, nosotros tenemos que tratar de que las instituciones formales hagan la pega y que las personas no tengan que buscar el atajo. Pero también yo vuelvo a insistir en que nosotros nos hemos creído un cuento, y también, o sea, de la tele para creértelo, de que vivimos en un entorno muy corrupto, donde efectivamente esa es la forma de hacer negocios. O sea, la forma de hacer las cosas es así. Entonces, si ellos hacen así, yo también lo voy a hacer así. Y yo creo que hay que atacar las dos cosas. O sea, por un lado, hay que hacer que el Estado sea más eficiente porque es evidente, pero no puedes pedir a las personas. Yo no le pido a las personas que sean héroes o heroínas, ni mártires de la corrupción, ni mucho menos. Pero también creo que en muchos otros aspectos tenemos un país que funciona bastante mejor que 2/3 de los países de la región, y para qué hablar de África y algunos lugares de Asia, y no estamos convencidos que somos que vivimos en Haití. Yo a veces escucho narrativas que yo digo, vivo en Haití, y eso nos autoconvence de lo mismo. Hola. Me llamó la atención cuando hablaste esto del síndrome del impostor, que lleva al otro extremo, que es que todo es corrupción. Y entonces la funa, y el que hace cualquier cosa es un corrupto desgraciado, etcétera, etcétera. Dentro de todas estas cosas grises, me acordaba, con esto del saltarse la lista, había una política oficial del Ministerio de Salud
de que hay que disminuir el ausentismo de los funcionarios, porque salen muy caro al Estado y además no atienden a los enfermos. Entonces, cuando aparece alguien de la Contraloría y dice, oiga, ¿por qué atendieron al funcionario? Nadie se ha atrevido a decir porque esto es una política explícita. Y era transparente. Pero como había tanto miedo a la funa, nadie lo dice. Y era una política... Ay, me da risa porque hoy en día en Chile está todo el mundo priorizado, entonces al final... Sí, nadie está priorizado. Nadie está priorizado. Pero había una priorización formal, mire, los... Ya, pero eso puede, tú sabes que si tú explicas eso, la gente lo puede entender perfectamente. Sí, pero es tanta la cultura de funa que todo es percibido como corrupción y entonces la gente ni se atreve a dar el argumento. O quizás porque hay una mezcla de personas. Unos que aprovecharon el claro. grito y otros que... Siempre hay. Que lo mismo con la vacuna del COVID. Puede ser que también hubo escándalo en todos los países de que hubo unos que se vacunaron antes y toda la historia, y algunos procesos puede justificar. Quizás no vamos a vivir sin nuestro comandante de jefe o nuestro presidente, no tienen que vacunarlo antes, qué sé yo, y en otros lugares que no. Pero yo creo que efectivamente tenemos un tema muy así. Pero además yo creo que igual a veces somos hipócritas. Porque a nuestras autoridades les pedimos que sean como ángeles caídos del cielo, o sea, no pueden cometer ni el más mínimo error. También hay unas que hacen barbaridades, actos de corrupción horrorosos, pero que nosotros mismos, creo yo, no estamos dispuestos a hacer. O sea, yo insisto, nosotros andamos por la verma, fumamos donde tenemos que fumar, estacionamos donde tenemos que estacionar, no metimos la ficha, todo eso, o sea, la ciudadanía en general también comete muchos actos como de corrupción diaria, pero creen que sus autoridades tienen que ser intachables, pero donde esas autoridades salen de la misma ciudadanía. Entonces yo no sé cómo vamos a esperar un poco que sean distintos a lo que nosotros estamos dispuestos a comportarnos en nuestra vida común. No, o sea, lo encontramos terrible, y yo también, me parece bien que lo encontramos terrible, pero si lo encontramos terrible para todos. La posibilidad de que una diputada le haya pedido a una alcaldesa que ayude como permiso a alguien que es cercana, pero estamos todo el día nosotros pidiendo favores por WhatsApp. Entonces, como que yo siento que tenemos que hablar más de esto. Tenemos que, como cultura, establecer, como sociedad, establecer cuáles son nuestros límites y qué de verdad lo que está permitido, lo que no, y lo que puede ser un poquito más blando, más, mira, queremos procurar por el resto también, entonces está bien que yo hoy día te dé comida y tú mañana me das a mí, perfecto, las ollas comunes, un buen ejercicio de sociedad, solidaridad en un momento terrible, ojalá no tengamos que cuidar eso, pero ya. Pero es distinto cuando yo me salto a la fila para no sé qué, porque yo milito en el partido o soy prima de, o conozco a alguien o le financiera. Entonces, yo creo que esta conversación la tenemos poco. Como que la tenemos mucho como en la clase pública, así como la estructural, como tirar tomate. Pero, sí, pues el tema de los pelambres, ¿quién no ve nada? Está bien, hablar de ser presidente, pucha, cae. Pero bueno, lo conversarán ellos internamente. ¿Más preguntas, comentarios? ¿No? Yo todavía con los míos tengo una pregunta. Primero una aclaración conceptual. La integridad tú no lo estás entendiendo como lo contrario a la corrupción. Sí. Ah, son antónimos. Sí. Entonces una persona que no es íntegra es corrupta. Pero es que ahí está el tema de David de Llano Polo, que no es todo lo que él. Puedes tener conductas corruptas. No, está bien. Bueno, una conducta que no es íntegra es una conducta corrupta. ¿Corrupta? Claro. Ya. Entonces, ahora hay una pregunta. ¿Tú considerarías que, esto es un poco provocador, pero la idea de que nosotros, por ejemplo, el tema de la calle el perro, tú podrías haber pasado largo y hacerte la loca y no hacer nada, ¿no es cierto? Después, podríamos pensar que los norteamericanos votando por Trump se hacen los locos con respecto a las cosas que él anticipó que iba a hacer, que transgredían, ni siquiera transgredían, violan directamente los derechos de otras personas. No, pero voto igual. Participo en una institución, como mencionabas tú, veo a alguien que está siendo acosado sexualmente o laboralmente y no digo nada. ¿No te parece a ti que esos hechos, que son actos específicos, no estoy hablando en general, son formas, entonces, siguiendo esa definición, que yo no comparto, pero sería una forma de corrupción de esa persona? Aunque como tú dices, son cómplices de... Bueno, la complicidad en ese caso no es una forma de Ya, corrupción. y ahí, por eso a mí me gusta ahora incluir a este señor en mi presentación, a David de Llano Polo. Porque de fondo, lo que él dice es, nosotros hemos vivido demasiado tiempo diciendo que la corrupción es algo blanco y negro, que es un cáncer, que está corrupto y los íntegros, y que no hay nada entre medio. Y nos
es así. No, pues es que justamente por eso estoy en contra de Claro. pensar que la integridad es Sí. contraria a la corrupción. Yo diría, no, hay un acto que da cuenta de falta de integridad, pero de ahí decir que esa persona es corrupta. Claro, porque la definición de corrupción, la que usamos, la de transparencia internacional, Porque es una cuestión técnica. claro, no, y es como, es muy amplia, es abuso de poder. Entonces, cuando yo me beneficio a mí misma y digo, no, mira, yo me voy a proteger a mí, porque si yo denuncio este acto de discriminación, voy a salir perjudicada yo. ¿Qué estoy ponderando? ¿El bien común o mi bien personal? Mi bien personal. Pero también, si que, oye, si yo no somos mártires, o sea, voy a terminar yo en la calle también sin pega por hacer eso. Entonces, por eso también hay un tema, yo les decía, claro, tratemos de nosotros hacer reproche social, pero tampoco se trata de que no termine sacando la recta a la micro por decirle no al que o sea, no se trata de eso tampoco. Entonces también hay que generar las condiciones para, por eso ponía el ejemplo del carnet de denuncia. ¿Qué sacamos con el carnet de denuncia si no generamos las condiciones para? No le damos la seguridad y la garantía a las personas de que si van a hacer una denuncia, no las vamos a tomar como un acto negativo y las vamos a hostigar. Entonces, y acá el libro dice, la corrupción se basa en una idea normativa extremadamente abstracta que pretende captar un número muy elevado de prácticas de intercambio que tienen lugar en contextos sociales múltiples y dispares. O sea, este fenómeno es mucho más complejo del que muchas veces personas como yo y el mundo del que yo provengo hemos querido como dar a entender. ¿Por qué? Porque claro, es más fácil luchar contra la corrupción en términos de conseguir éxitos cuando tú lo haces como el cáncer de la corrupción. Pero sabemos que todos los complejos no tienen ni una solución fácil. Y ahora estamos en una campaña, vamos a ver un montón de soluciones muy fáciles y todos van a acabar con la corrupción, se los digo, van a terminar con la delincuencia, con la inseguridad y con la corrupción, todos nos van a decir lo mismo. Sí. Y todos nos van a dar soluciones muy simplistas que las personas expertas, cuando digan no, vamos a mejorar la educación, todas las que expertas en educación van a decir, no, va a pasar. Pueden mejorar un poquito, pero en 4 años nadie va a lograr nada, porque es evidente, o sea, ustedes son de largo plazo. Pero sí, en el fondo, claro, se ponen como anteconceptos porque si uno define, tomando esa definición de transparencia internacional, uno es pensar en el interés colectivo o de la institución o global, entendiendo que también va a redundar en mi interés personal, y el otro es como el muy egoísta de que yo antepongo mis beneficios sabiendo, pero la idea también yo creo que muchas veces lo que no hablamos es la de la conciencia. Porque los actos inconscientes, el fumar, el prender el pucho, yo muchas veces soy inconsciente. O sea, ya lo tengo tan normalizado y lo tengo tan automatizado, ya hay un vicio, una adicción, y por eso yo creo que el bonus economicus ha hecho mucho mella en eso, en pensar que esto es una decisión consciente y racional. Y esto muchas veces no son decisiones conscientes y racionales. Sí, simplemente pensaría que estoy de acuerdo contigo, pero entonces no diríamos la transparencia internacional quizás haría bien en intentar justamente proponer esos matices entre una cosa y lo otro, que las medidas anticorrupción que mencionabas ahí, no todas aquí en la misma, pero son muy de rational choice también, son muy de, entonces hay como una suerte de tensión entre, ok, no deseamos que el ser humano actúa de acuerdo a los beneficios, pero cuando queremos eliminar la corrupción o disminuirla, actuamos como si ellos fueran racionales. Total, porque esto otro ha sido muy reciente, yo creo que hay muy poco de esto, y bueno, y por un lado también lo que él dice, que a mí me gustó mucho, bueno, soy crítico, pero él dice, definir la corrupción, dice él, es algo extremadamente político. Es un acto de poder, es importantes consecuencias para el orden y la legitimidad de un sistema político. Y ahí hay un tema, él critica mucho el movimiento de transparencia internacional, con el cual yo trabajé muchos años, porque él dice, mira, Transparencia Internacional se formó en los años 90 por ex miembros del Banco Mundial, etc. Son personas liberales, que yo no tengo nada contra los liberales, pero digamos las cosas como son. Son personas liberales con una visión de cómo tiene que ser el orden económico y el orden político. Y ellos han tratado de imponer su agenda a través de la lucha contra la corrupción. Eso implica reducir el Estado, aumentar el sector privado, etc. Esa crítica de los años 90 yo creo que es válida. Hoy yo creo que no está válida. Claro, justamente. Sí, pero hoy no está válida, ¿por qué? Porque en el mundo de transparencia internacional hay un cambio gigante. O sea, yo conozco personas del mundo de transparencia internacional que son más bien de un corte socialdemócrata y conozco otras que son más bien libertarias. Entonces tú tienes hoy en día un abanico mucho más grande, pero el origen de lo que ha sido tan famoso de la lucha contra la corrupción y las políticas públicas detrás, no hay, lo que él dice es,
no hay una visión neutra, como que no nos vendan la moto de que es neutro porque no es neutro. Y yo creo que lo que yo entendí de lo que él decía es, no necesariamente él cree que esa visión es mala, sino lo que él quiere poner es, en contexto es, ojo que todo esto es muy político también. Y seamos como conscientes de eso, entonces tampoco hay, y dice, esta frontera siempre será porosa y va a estar en debate social y cultural. Nosotros hemos cambiado un montón nuestros estándares. Yo me acuerdo cuando yo era chica, yo tengo 45 años, a los 15 años o 30 años atrás, era muy común escuchar que la gente se sacara partes. Era muy común. Hoy en día, a mí me Como sacan son partes. digitales, no se sacan. No, pero además, o sea, ¿a dónde voy? Yo no sé. Bueno, me da un carabinero, que voy a jugar policía local a tratar de hacerme amiga y un juez de policía. Como que antes había redes que lograbas, era como más común y había un sistema que probablemente no estaba digitalizado, entonces lo rompía y ya estaba. Pero digo que las cosas van cambiando, cosas que antes, el tráfico de influencia en Chile fue penado como delito por primera vez en el año 99. Antes no era un delito simplemente. Entonces las leyes van cambiando. El delito de cohecho es como 120 años intocado. O sea, estaba redactado y estuvo redactado idéntico y sancionado con la misma sanción idéntico durante 120 años. Ya, y desde el 99 hasta ahora ha tenido 5 cambios. Entonces, eso te dice que, claro, efectivamente yo concuerdo contigo que a veces hacer las cosas tan blanco y negro es complejo. Y te tiene todo un abanico que deja fuera. Y que no me pase con una pregunta más y Es que voy a usar lenguaje de otro ámbito, pero decir integridad y corrupción es como decir santidad y pecado. Claro. Uno no puede pretender que todos sean santos, pero tenemos la ilusión de que nuestros líderes tengan que ser santos en cuanto a la corrupción. Y uno no es un corrupto, pero sí es un pecador. Entonces uno dice, los que tenemos fe y decimos, oye, somos todos pecadores y tratamos de no serlo, bueno, todos tenemos el bichito de la corrupción metido adentro. ¿Quién no se ha tratado de sacar un parte, no se ha saltado la fila en algo, etcétera? Que no ha aprovechado algún privilegio? Entonces, distinto es el que en una situación de poder abusa sobre el más débil. No, y en el fondo también todo el tramado de la corrupción ha sido hecho para el sector público, porque entendemos que en el fondo están administrando un patrimonio que no es propio. Lo típico que uno escucha, que yo estoy de acuerdo, es como, bueno, que las empresas hagan lo que quieran si es su plata. No, porque hay un montón de consumidores y también por eso nos hemos metido tanto también a regular a las empresas. Pero claramente exigimos mucho más y las sanciones son mucho más altas cuando en el fondo es el patrimonio todo, porque al final todos sabemos, y ahí están los efectos de la corrupción, que quienes más se ven afectados, o sea, estos son todos los efectos que son terribles, y los que más afectados se ven las personas más pobres. O sea, no llega a educación pública, no llega a salud pública, no se construyen hospitales, las carreteras se le caen a la gente, el metro en México lo hace una empresa corrupta, se cae encima, entonces, y se muere gente. Entonces, al final es eso que queremos, como el bien superior que queremos nosotros velar. Porque de verdad que cuando caí en la pendiente de la paradisa termináis como los países, como algunos países de la región, que de verdad es, o sea, yo lo de México yo lo encuentro, no quiero lo del rancho del terror, yo de verdad lo encuentro impresionante. O sea, ¿cómo puede pasar algo así? Y que habían ido unos meses atrás y no habían encontrado nada. Sí. O sea, tú no puedes tener una cuestión así donde tenía horno que quemáis a la gente y nadie se enteró. Entonces, que la gente desaparezca en un país que es democrático, en teoría, a mí me choca demasiado. Porque los casos que conocemos nosotros son dictaduras. Entonces, a mí me choca demasiado. Y eso es porque de fondo están demasiado compenetrados los estados y las instituciones. Bueno, María, muchísimas gracias por esta No, muy nada. interesante